Según las investigaciones, 12 amigos en Yarumal, que se conocían como los 12 apóstoles, ganaderos, comerciantes, finqueros y hasta un cura, se unieron para arrinconar a la guerrilla en el norte de Antioquia. Pusieron dinero, armas, inteligencia y otros recursos, y fueron tan lejos que terminaron operando conjuntamente con el ejército y la policía. Desde esa época, 1994 hasta hoy, se investiga si uno de los 12 amigos, uno de los 12 apóstoles, fue Santiago Uribe Vélez, el hermanito de Álvaro Uribe. La nena Arrazola habló en la cárcel con el único testigo que dice que sí, y que además era el jefe de la banda. El grupo paramilitar estaba conformado en su esencia, en su parte nivel alto, eran el señor Álvaro Vázquez, que era un ganadero de la región. Habían unos señores de apellido Botero que cultivaban papa y su líder principal, que era Santiago Uribe Vélez. Él era el encargado de todo el andamiaje del funcionamiento de este grupo paramilitar. Eso me consta, eso es lo que le he dicho yo a las autoridades, que el señor Santiago Uribe Vélez es el jefe de los 12 apóstoles. Este hombre se llama Juan Carlos Meneses, es un mayor retirado de la policía. Está detenido en la cárcel para agentes y oficiales de Facatativá, y es quien tiene a Santiago Uribe Vélez, el hermano menor del expresidente Álvaro Uribe, contra las cuerdas, y dando explicaciones ante la justicia. Es que la acusación de Meneses no es de poca monta, no es cualquier cosa. Está diciendo que el hermano consentido del expresidente, un hombre de apariencia tranquila, alejado de los entretolones del poder y con pinta de campesino, fundó un grupo paramilitar, que fue bautizado como los 12 apóstoles, para arrasar con la guerrilla, con sus auxiliadores y simpatizantes en todo el norte de Antioquia. Según las autoridades, esta banda criminal habría estado integrada por ganaderos, finqueros, dueños de tiendas y almacenes que querían sacar a la FARC de esta región del norte de Antioquia, porque estaban agotados del acoso de los guerrilleros. Y Meneses dijo nada menos que el jefe del grupo era Santiago Uribe. Por cuenta de esta acusación, Santiago Uribe lleva más de 4 años subiendo las escaleras de la Fiscalía y recorriendo el mismo pasillo para decir una y otra vez que Meneses es un mentiroso, que él nada tiene que ver con paramilitares, ni con sicarios, ni con masacres. ¿Qué pasó con eso? Tampoco pasó nada. Meneses no baja el tono cuando reitera su acusación. Es que ni siquiera titubea. De vez en cuando mira hacia otro lado y se pone los dedos sobre la barbilla cuando quiere hacer memoria de fechas o de lugares. Pero arremete con fuerza cuando el apellido Uribe Vélez vuelve a ser mencionado. ¿Quién le presenta a Santiago Uribe? En esa época, capitán Pedro Manuel Benavides. Le dicen, vamos donde Santiago Uribe. Vamos para que usted conozca y además para que ellos mensualmente le van a dar una bonificación a usted y usted los deje actuar, además porque es una colaboración que le están haciendo a la Policía Nacional, en el sentido de que ellos le van a buscar información, ellos van a detener el actuar subversivo, pues para que a usted, tanto a usted como a su personal, no le pase nada y para que el pueblo esté tranquilo. Y ¿a usted eso le parecía que estaba bien? En esa época era, y no lo neguemos, todos los oficiales de la policía y del ejército sabían en esa época de que los grupos paramilitares eran la salvación en sitios de orden público. El fenómeno paramilitar no se hubiera expandido en Colombia sin el apoyo de la fuerza pública. Esta historia empieza en 1994, cuando la guerrilla se paseaba a sus anchas. No había un día sin sobresalto, ya sea por ataques a bases militares, a pueblos, o por secuestros, o por extorsiones. En esos años era un teniente inexperto, a quien le asignaron el puesto de policía en Yarumal, norte de Antioquia. Allí llegó a dirigir a un puñado de oficiales con pocas armas y abrumados por la expansión subversiva. No tuvo mayores complicaciones. Dice que apenas desembarcó, recibió el apoyo y toda la logística de los paramilitares. En ese momento la actuación de la FARC era supremamente alta y el ELN también. Y hubo operativos en conjunto. Policía, usted sí, pues con el grupo Los 12 Apóstoles. Sí, claro, autorizados por Santiago Uribe Vélez. Hubo 2 operativos, una de una extorsión, donde Santiago Uribe Vélez me prestó su gente, y en la toma guerrillera del municipio de Angostura, Santiago Uribe Vélez me prestó paramilitares para ir a combatir a la subversión. Fueron operativos que la policía hizo en conjunto con gente de Santiago Uribe Vélez. En esa época, pues volviendo a los hechos de esa época, eso se veía normal. Normal, seguramente lo era, algo cotidiano, pero ilegal.
Entonces fueron un muerto en el sitio y a los 2 días otros 2 muertos, fueron 3. Todo por los 12 apóstoles. Juan Carlos Meneses Quintero saltó a las primeras páginas y a las pantallas de televisión en 2010, cuando reveló la existencia del temible grupo de justicia privada en Antioquia, liderado por Santiago Uribe Vélez, y que se llamaba Los 12 Apóstoles. Eso después se convirtió en las autodefensas, hasta que hubo la desmovilización. Fue, en ese momento, un hecho casi inédito que le costó, según su propia versión, amenazas de muerte y una persecución implacable. Se fue para Venezuela con la esperanza de encontrar un refugio seguro, pero sentía que el mundo se le venía encima. Vean, teniente, yo lo que quiero. Y con la ayuda de los jesuitas y de organizaciones de derechos humanos, se enrumbó hacia Buenos Aires de la mano del líder de izquierda y Premio Nobel de Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Ya eran palabras mayores. Con semejante aval, la información dada por Meneses iba tomando fuerza de verdad, y la justicia y los medios en Colombia amplificaron sus declaraciones. Se estremecieron los cimientos mismos de la estructura familiar de los Uribe Vélez por cuenta de semejante señalamiento. Pero Meneses reconoce que Uribe, el expresidente, no hizo parte de los 12 apóstoles, ni participó en las reuniones de la Hacienda La Carolina, una finca familiar que era algo así como el centro de mando, desde donde se dictaban las órdenes de operaciones para espantar a los guerrilleros. Mayor, ¿en esas reuniones participó Álvaro Uribe? No, Álvaro Uribe no participó. ¿Cuándo conoce usted al presidente Uribe? La verdad, nunca lo conocí en la época de los años 90, no lo conocí. Sí me lo mencionaba mucho, era Santiago. ¿Qué decía Santiago? Santiago me decía, muchachos, no se preocupen, mi hermano tiene conocimiento de esto, él nos está ayudando. Ustedes en la investigación penal que les está llevando, ustedes van a salir a suelto. Igual es la palabra suya contra la palabra de Santiago Uribe y del expresidente Uribe. O sea, Sí. como le decía al comienzo de esta entrevista, el presidente Sí. Uribe es una de las personas de más alta recordación y favorabilidad y popularidad en el país. Correcto. Es como la palabra suya contra la de ellos. Sí, y es el karma que estoy viviendo y es lo que llevo a cuestas. La justicia aún no ha dictado la última palabra. Lo que sí es cierto es que la Procuraduría se había advertido sobre la existencia de este grupo desde hace varios años. La misma Fiscalía tenía información de primera mano sobre esta banda de justicia privada. Se supo inclusive que estuvo involucrado Gonzalo Javier Palacio, el párroco de Yarumal, y que de allí derivaba el nombre de los 12 apóstoles. Al final, se dictó un auto inhibitorio y se creía que esa investigación no tenía futuro. Pero cuando Meneses habla desde Buenos Aires y sus declaraciones son recogidas por el Washington Post, por Página 12 de Argentina y por Noticias 1 de Colombia, los investigadores judiciales ponen su lupa sobre Yarumal nuevamente y Meneses se convirtió en el testigo estrella contra Santiago Uribe y contra los 12 apóstoles. Se dijo en aquel entonces que Meneses tenía por qué saber lo que estaba pasando. Yo no salvo mi responsabilidad, yo la estoy afrontando. Yo en ese momento pues era tan joven, yo me llené de nervios. Además que Santiago Uribe Vélez en una oportunidad me dijo, tranquilo teniente, que si usted colabore o no colabore, nosotros seguimos actuando porque tenemos el respaldo tanto de autoridades civiles como de la misma policía y del ejército. Y el apoyo de todos los ganaderos y comerciantes de la región. Nosotros vamos para adelante con la ayuda suya o sin la ayuda. Después de ese primer encuentro que usted tiene con Santiago Uribe, ¿cuántos encuentros, cuántas reuniones más hubo durante esos 3 meses que usted fue comandante de la policía en Yarumal? Fueron alrededor de 6 reuniones. ¿Dónde se hacían? Todas en la Hacienda La Carolina. Incluso en una de esas reuniones, él me mostró un campo de entrenamiento paramilitar. Dentro de la hacienda. Dentro de la Hacienda La Carolina, que quedaba al lado de una especie de plaza de toros donde ellos practican el rejoneo o el toreo. Meneses Quintero guardó silencio por muchos años. Ni siquiera pensaba en hablar y juraba que ese episodio de los 12 apóstoles, de ese grupo paramilitar, ya estaba enterrado y que solo tendría que enfrentarse a acusaciones por el crimen de Camilo Barrientos, un chofer de bus que fue asesinado en Yarumal, sindicado de ser colaborador de la guerrilla. A estas alturas un asunto menor y que a decir verdad no le quitaba el sueño. Camilo Barrientos era la persona que en su vehículo escalera le llevaba provisiones a la guerrilla y Santiago lo tenía en primer lugar como objetivo militar. Y Santiago Uribe es el que da la orden de asesinar a Camilo Barrientos. Luego de su retiro de la policía se había dedicado a la política en el Valle del Cauca de la mano de Juan Carlos Abadía. Y es cuando se le ocurre contratar con el Estado y vio en la presidencia de Álvaro Uribe una oportunidad. Pensó que podía apelar a viejos secretos y quedarse con contratos jugosos.
Un chantaje, en otras palabras. Dice en esta entrevista que llegó hasta la casa de Nariño y al Ministerio de Transporte, y que uno de sus interlocutores fue Daniel García, el entonces director de Invías. Pensaba que las puertas se le abrirían de par en par. Vi la posibilidad de ganarme algún dinero siendo Álvaro Uribe presidente. Y es cuando pues le digo, por intermedio de un amigo, que por todo este sufrimiento que he tenido por las investigaciones que desde los años 90 hasta el año 2008, que me recompensara con algunos contratos del gobierno nacional. ¿Y usted era amigo de Álvaro Uribe? Pues se supone, pues por lo que, con la cercanía con Santiago y por haber mantenido el silencio tanto tiempo y por nunca haber hablado de ellos, y es cuando yo recibo respuesta positiva. ¿Cuántas veces entró a la casa de Nariño, Entré siendo una. Uribe presidente? Uribe una vez, y están los registros. ¿Y con quién se reunió allá? Allá me reuní con un delegado para los municipios, que era el doctor Alfázar. Y por ahí me iban a colaborar con unos proyectos para la instalación de unas cámaras de seguridad en varios municipios del Valle del Cauca. ¿Cuántas veces fue usted a Invías? A Invías, al Ministerio del Transporte exactamente. ¿Cuántas veces fue? Por ahí unas 20 veces estuve en el Ministerio del ¿Con Transporte. Daniel García se reunió? Sí, con él tengo fotografías, él fue a Buga, él me decía que el presidente le había dicho a él que esos proyectos, por ser a mí, iban a ser entregados. ¿Y le entregaron esos proyectos, mayor? Yo creo que ahí es donde vienen las amenazas, porque en vista de que la inversión que yo había hecho y esos proyectos demórense, le mandé como una razoncita así como feíta a Álvaro, le dije que si eso no salía, entonces yo me iba a ir a las autoridades a contar lo que sabía. Y así fue, contó lo que sabía, contó su versión de una historia judicial que las autoridades han intentado reconstruir una y mil veces. Por eso, para muchos o para algunos, es una retaliación, una venganza del mayor contra la familia del presidente Uribe Vélez, porque los contratos no le fueron entregados ni en la cantidad ni en la proporción que esperaba el mayor. Inclusive se ha llegado a especular que los famosos hermanos Comba, unos narcos del norte del Valle, estarían detrás de Meneses para acusar a Santiago Uribe, cobrando por ventanilla la extradición de los jefes paramilitares hacia Estados Unidos. Santiago Uribe Vélez era el que manejaba una lista. Una historia, una de esas tantas del conflicto, con la enorme particularidad que esta vez el protagonista es el hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pasa los días en la cárcel para policías en Facatativá, custodiado las 24 horas. Se le nota en ocasiones taciturno, limpia las celdas de los otros reclusos con la esperanza de redimir pena en caso de que sea sentenciado. Prepara su propia comida, porque francamente tiene pánico de que lo envenenen. Hace un par de meses le lanzaron un ladrillo directo a la cabeza y milagrosamente no dio en el blanco. Nadie sabe todavía de dónde vino. Se le ve temeroso, paranoico a veces. Cree que su cabeza tiene precio y puede tener razón. Es que es el principal testigo contra la familia Uribe Vélez, contra el hermano del presidente más popular y cuestionado de la historia reciente. Que no investigaron a las personas que debían investigar en su época. Y cuando está a punto de concluir la entrevista, suelta otra perla. Otro dato. Ante las cámaras dice que Rodrigo, el hombre de confianza que Santiago Uribe tenía en los 12 apóstoles, era nadie menos que Julián Bolívar, el lugarteniente de Macaco, jefe máximo del bloque central Bolívar de las autodefensas. Que es que ese Rodrigo en esa época era el jefe o era uno de los jefes de los 12 apóstoles y después se convirtió en Julián Bolívar. El mayor Meneses, que se puso saco y corbata para esta entrevista con los informantes, dice que está a la espera de que arranque su juicio por el crimen de un supuesto colaborador de la guerrilla. ¿Por qué el país le debe creer a usted? Yo pienso que el país necesita saber la verdad. Y yo se lo dije ahorita, pónganos frente a frente, Santiago Uribe Vélez, Juan Carlos Meneses, y que el país saque sus propias conclusiones. De todas formas, su testimonio siempre ha generado interrogantes, porque primero guardó silencio por más de 10 años, y segundo, tal como él mismo lo reconoce, solo decidió contar todo cuando en el gobierno de Álvaro Uribe no le entregaron los contratos que tenía en mente. Es por estas razones que hay quienes consideran que el mayor Juan Carlos Meneses hace parte de un complot de organizaciones de izquierda para enlodar y llevar a tribunales al expresidente Uribe y de paso a toda su familia.